Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a darle la más cordial bienvenida a la doctora Flor de María Tavera Ramírez. Ella es doctora en administración, doctorante en economía, maestra en fiscal y contador público. La doctora es una buena amiga de aquí de Academich que además de tener estos títulos, ella es coordinadora general de posgrados de la UBAC, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C. Es asesora fiscal y financiera con más de 20 años de experiencia y ha dado distintas cátedras en universidades importantes del país. También es importante mencionarles que ella es autora de más de 80 libros y 50 artículos en tema fiscal. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida a Academich nuevamente. ¿Qué tal, maestra? Qué gusto saludarla. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctora. Me hubiera encantado tenerla por acá. Sí, pero este tema es bueno verlo a distancia porque necesito estar moviendo la página del SAT y esperemos que ahora sí funcione todo perfectamente para no quedarles a deber a nuestra amable audiencia. Muchísimas gracias, doctora. Le dejamos el uso de la voz y cualquier cosa aquí estamos pendientes. Muchísimas gracias, maestra. Bien, buenos días, pues bienvenidos. Vamos a tener esta sesión en donde la idea es que nos quede muy claro cuál es el proceso para emitir un CFDI en la versión única que existe, que es la 4.0. Para eso vamos a utilizar la plataforma del SAT, que es una plataforma gratuita a la que cualquier contribuyente tiene acceso y que si bien no tiene todas las funciones de los CFDIs, hay algunos tipos de CFDI como el de retención y pagos al extranjero que no se puede hacer, la mayoría de las funciones sí las tiene y sobre todo pues que es una plataforma gratuita y que con esta nueva versión 4.0 es una plataforma que aunque tiene algunos conflictos, vamos a ir viendo cómo se solucionan, pues nos permite ya guardar una plantilla de CFDI y eso facilita muchísimo el hacer los siguientes CFDIs. Así también, pues comentarles que vamos a trabajar esta sesión en vivo, así es que les pido por favor mucha paciencia porque hay veces que se traba un poquito la página, así es que bueno, pues vamos a esperar que se trabe lo menos posible y podamos avanzar sin mayores contratiempos. Bien, cuando nosotros queremos emitir un CFDI, tenemos que tener mucho cuidado porque el CFDI es la base del ecosistema digital del SAT. Lo que establezcamos en el CFDI es lo que el SAT va a tomar como bueno y verdadero. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de emitirlo correctamente. Para emitirlo, entramos a la página www.sat.gov.mx y esta es la página principal que va a salirnos. Aquí está la opción de factura electrónica. Hay mucha información sobre la factura electrónica. Nosotros podemos entrar aquí a encontrar información. Incluso hay videos tutoriales del SAT de cómo hacer una factura, cómo hacer un CFDI. Y bueno, la ventaja de que estamos ahorita conectados es que pues con todo gusto puedo resolver alguna inquietud, alguna pregunta. Me voy aquí a factura electrónica y selecciono la segunda opción, servicio de facturación CFDI, versión 4.0. La versión 4.0 es la única que existe actualmente, ya no puedo timbrar CFDI. CFDI significa comprobante fiscal digital por internet. Ya no puedo emitir CFDIs en otra versión más que en la versión 4.0. Voy a ingresar mi RFC, mi contraseña, o bien puedo darle clic aquí donde dice y firma y accesar a esta plataforma con la firma electrónica. Entonces puedo ser con contraseña o puede ser con firma electrónica. Si entro con contraseña, pongo mi RFC, mi contraseña y voy a escribir el CAPTCHA para que se verifique que soy un humano y no un robot. Cuando entro por primera vez a esta plataforma, me van a aparecer esta pantalla en donde me solicita que yo autorice los términos y condiciones de uso, que yo acepto los términos y condiciones de uso. Aquí viene que es un CFDI, que es el certificado de sello digital, y bueno, pues le doy clic en aceptar y me va a pedir que firme electrónicamente
está este acuerdo. La firma electrónica, ustedes recuerden que es muy importante cuidarla porque es nuestra firma autógrafa. Nosotros no podemos estar solicitando, no podemos decir que no, que yo no firmé, que firmó alguien más, porque esa firma es nuestra. Una vez que ya firmamos los términos de uso, aparece este aviso de privacidad en donde nos dicen en qué términos se va a celebrar donde se va a poner a disposición del contribuyente estos servicios gratuitos de facturación. Entonces, nos muestra el aviso de privacidad y pues listo, nada más lo leemos para conocerlo y ya quedó. En esta página principal, esta es la página inicial que nosotros vamos a ver cuando entramos ya y aceptamos los términos, en donde está la información del comprobante. Aquí ya podemos ir emitiendo un comprobante, anotando los datos del mismo, pero también es importante ubicar que de la esquina superior derecha, donde está el engrane, tenemos para configurar nuestro comprobante. Es importante que lo configuremos en estos 3 apartados para que nosotros usemos todas las nuevas herramientas que nos da esta versión 4.0. Nos estamos yendo a la básica y aquí podemos registrar, seleccionar el régimen fiscal en el que queremos emitir CFDIs. Por ejemplo, aquí esta persona tiene 2 regímenes fiscales. Bueno, pues elijo en la cual se quiere emitir y le damos clic en favorito para que de entrada, por default, salga este régimen fiscal en la facturación. Luego, el tipo de factura, tenemos 5 tipos de CFDI. El CFDI de ingreso es el CFDI que conocemos como factura, el que va a respaldar una venta, una prestación de servicios, un cobro de un arrendamiento, pues un ingreso que tenga el contribuyente. El CFDI de egreso es el que conocemos como nota de crédito, es el que disminuye un CFDI de ingreso. La nota de crédito que conocemos comúnmente, que avala cuando un contribuyente tiene una devolución de mercancía, o sea, que vendimos mercancía y nos devuelven una parte, o bien que concedemos un descuento a nuestros clientes. Bueno, pues nos vamos a amparar con ese descuento, esa devolución, con el CFDI de egreso. Es muy importante recalcar que a partir de 2021, en el Código Fiscal de la Federación se incorporó la obligación de tener respaldo documental de que existe la necesidad de emitir el CFDI de egreso, porque muchos contribuyentes emitían CFDIs de egreso a diestra y a siniestra, nada más para bajar la base fiscal sin que en realidad hubiera un descuento o que hubiera una devolución. Entonces tenemos que tener el respaldo documental, el soporte documental, la evidencia de que en verdad se devolvió esa mercancía, nos devolvieron esa mercancía o que en realidad estamos concediendo un descuento. Lamentablemente es muy común también encontrar CFDIs de egreso que lo que buscan es cancelar por completo o dejar sin efectos la factura de ingreso. Esta es una práctica incorrecta. El CFDI de egreso nada más es para disminuir el valor de un CFDI de ingreso. Si nos devolvieron la mercancía en su totalidad, pues lo que tenemos que hacer es cancelar el CFDI de ingreso que amparó en su momento la venta de la mercancía. También tenemos el CFDI tipo nómina, que es el que va a amparar los pagos hechos a nuestros trabajadores o bien a las personas que tengamos contratadas a través del régimen de asimilados a sueldos. También tenemos el CFDI tipo pago, que es el que va a respaldar cuando nosotros emitimos un CFDI de ingresos, pero todavía no cobramos. En el momento que hagamos el cobro, tenemos que emitir un CFDI tipo pago.
Lo podemos hacer justo cuando recibimos el cobro o a más tardar al 5º día del siguiente mes de aquel en que se recibió el cobro. Y finalmente tenemos en la página del SAT el CFDI tipo traslado. Un CFDI que ampara la mercancía cuando está en movimiento, que tiene que tener un complemento carta aporte. Se fijan que tenemos aquí 5 tipos de CFDI, aunque existen 6. Nos falta, no podemos emitir en esta plataforma el CFDI tipo retenciones y pagos al extranjero. Si necesitamos emitir un CFDI de ese tipo, tendríamos que contratar a un proveedor autorizado de certificación. Nuestra sesión del día de hoy se enfoca en el CFDI tipo ingreso. Vamos entonces a elegir este como favorito para que aparezca por default en nuestra página de inicio, pero si ustedes aquí van a timbrar la nómina, pues tendrían que elegir también el de nómina. Si ustedes van a hacer una nota de crédito, tendrían que elegir el de egreso aquí en la configuración. Una de las preguntas más comunes cuando estamos emitiendo un CFDI es ¿por qué no me sale de entrada dónde está que puedo hacer un CFDI tipo pago? Bueno, pues justamente es aquí, en el engrane, en la configuración básica, ahí es donde voy a elegir el tipo de CFDI que quiero tener disponibles para poder emitir. Luego tenemos el código postal. Una de las modificaciones que hubo recientemente con el CFDI 4.0 es precisamente que tenemos que poner el código postal, en este caso del emisor, de la persona que está haciendo la factura. El código postal de nuestro domicilio fiscal. Solamente tenemos un domicilio fiscal y podemos tener muchos establecimientos, pero es un domicilio fiscal. Es como quien dice una matriz y varias sucursales. Bueno, pues el domicilio de la matriz sería el domicilio fiscal. Y no hace falta que pongamos la calle y el número y la colonia. Basta con que anotemos el código postal. Entonces, elegimos el código postal que nosotros tenemos. Aquí aparece, por ejemplo, las sucursales. Bueno, pues agregamos a cuál quiero, al domicilio fiscal al que voy a hacer el CFDI y le podemos agregar en favoritos. Posteriormente nos pregunta la moneda. Bueno, pues ¿en qué moneda vamos a emitir el CFDI? Pues la más común sería peso mexicano, pero también podemos emitir un CFDI en otra unidad monetaria, como en dólar americano, dólar canadiense. Bueno, pues aquí está todo el catálogo de unidades monetarias. En caso de que yo elija una que no sea el peso mexicano, tendría que poner también el tipo de cambio. Pero vamos a elegir el peso mexicano, que es pues el más común. Una vez ya le doy en agregar y ahora vamos a elegir la forma de pago. Recuerden que todo esto que estamos haciendo solamente hace falta que lo haga una vez. No hace falta que lo esté haciendo cada vez que haga una factura. Nada más una vez y ya queda. Luego tenemos en la forma de pago, tenemos toda una gama de opciones. Es bien importante lo que elijamos cuando vamos a hacer el CFDI. Si todavía no nos pagan, tenemos que elegir por definir. Podemos entonces agregar en favoritos por definir. Podemos agregar en favoritos otra forma de pago común. Por ejemplo, a lo mejor la mayoría de mis clientes me pagan con transferencia. Bueno, pues busco por aquí donde está la transferencia electrónica de fondos, le pongo en agregar. Puedo agregar varias formas de pago y seleccionar una de ellas como favorito. Bien, vamos a agregar otro más. Vamos a poner, por ejemplo, efectivo. Agregamos y de estas 3 que yo agregué, quiero seleccionar como favorito transferencia electrónica, para que por default, cuando yo vaya a hacer una factura, un CFDI, me aparezca como transferencia electrónica, pero lo puedo cambiar. Y aquí también incluso puedo borrar algunas de las formas de pago
y puedo estar agregando nuevas. Lo que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado es que si todavía no me pagan el CFDI, tengo que poner en forma de pago por definir. Cuiden mucho esto. Muchas personas dicen, no, es que me lo va a pagar con transferencia, entonces de una vez le pongo transferencia. Si nosotros le ponemos transferencia, efectivo, cheque, tarjeta, cualquier otra forma de pago que no sea por definir, este CFDI para el SAT ya va a estar pagado. Oye, pero yo le puedo comprobar al SAT que todavía en mi estado de cuenta no está. Bueno, esa sería una comprobación posterior que implicaría invertir tiempo de ustedes, tiempo de la autoridad, pero lo que la autoridad va a tomar como bueno es lo que le digamos en el CFDI. Por eso es importantísimo tener cuidado cómo hacemos hacer bien nuestro CFDI. La recomendación es, si todavía no te lo pagan, ponle por definir. Oye, es que me lo van a pagar en cuanto yo les dé la factura. Bueno, si tu cliente es de fiar, si tu cliente ya sabes que es muy cumplido y que sí, en cuanto le emites el CFDI te paga, le puedes poner la forma de pago con la que te va a pagar. Oye, pero es que resulta que se le complicó algo y no me pagó en este mes de noviembre. Ahí lo correcto es cancelar el CFDI y sustituirlo por uno que tenga forma de pago por definir. Porque si nosotros dejamos vivo el CFDI, para el SAT ya se cobró ese CFDI y ya se causaron los impuestos relacionados con ese CFDI, aunque en realidad todavía no haya recibido el pago, yo le estoy diciendo al SAT a través del CFDI que ya está pagado. Entonces, por eso es bien importante utilizar la forma de pago por definir cuando todavía no nos pagan. A menos, insisto, de que el cliente les pague en este mismo mes que ustedes emiten el CFDI y que en verdad les pague en la forma de pago que anunciaron. Porque si yo le pongo aquí que me pagó con transferencia y a la mera hora me pagó con cheque, debo de cancelar el CFDI para manifestar la forma de pago correcta. Y no le tengamos miedo a emitir un CFDI tipo pago. No es el objeto de esta sesión mostrarles cómo emitir un CFDI tipo pago, lo podemos hacer posteriormente, pero no es tampoco tan complicado. Entonces, si todavía no me pagan, pónganle por definir, a menos de que estemos segurísimos que el cliente nos va a pagar en este mes, y si no nos paga, cancelemos y sustituyamos. Bueno, entonces, ya una vez que elijo, que pongo forma de pago, en método de pago tengo dos opciones. Pago en una sola exhibición o pago en parcialidades o diferido. Estas dos opciones es bien importante que nosotros las sepamos utilizar. Por definir, forma de pago por definir, solamente debe de estar enlazada con pago en parcialidades o diferido. El SAT sí tiene, la plataforma del SAT sí tiene estos controles que no deja elegir forma de pago por definir con método de pago en una sola exhibición. Pero hay algunos proveedores de certificación que ahí sí no lo permite, nos lo permite hacer el enlace mezclado y es un error. Por definir, solamente debe de estar vinculado a pago en parcialidades o diferido. Ahorita resuelvo la duda que está en el chat. Vamos a avanzar con el tema y las preguntas en específico, con todo gusto las resuelvo en un momento. Forma de pago efectivo, transferencia, cheque, tarjeta, todas las demás formas de pago deben de estar relacionadas con pago en una sola exhibición. Esas son las relaciones que tenemos que hacer. Bien, en datos del producto o servicio, también puedo capturar algunos datos que ya es de lo que más facturo, de lo que más vendo, de los servicios que más presto, para que cuando yo entre a hacer la factura sea mucho más rápido. Aquí vamos a hacer como ejemplo un producto, vamos a poner, ¿qué les gusta? Bueno, esta sesión, este mensaje me sale cuando detecta 16 minutos, aunque no sea de inactividad, sino 16 minutos de conexión.
Si yo no hago nada, me va a sacar de la página. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle aquí cerrar y bueno, pues ya seguir trabajando. Lo bueno es que todo lo que ya guardé, todo esto que ya le puse favorito, ya se queda guardado, ya la próxima vez no tengo que empezar desde el inicio. Bueno, vamos a registrar aquí un producto. El catálogo de productos y servicios del SAT es extensísimo, pero aquí yo puedo poner una palabra clave. Por ejemplo, si yo vendo tazas de cerámica, puedo poner exactamente la palabra clave, tazas, y entonces ubicar cuál de los conceptos es la que más se asemeja a lo que yo estoy vendiendo. Ah, pues a lo mejor yo lo que vendo precisamente son tazas pues para tomar té, ¿no? Tazas de café o té para uso doméstico. Selecciono el producto o servicio. Todo lo que tenga asterisco es obligatorio. Producto o servicio es obligatorio. Número de identificación no lo es. Entonces, este es un número que yo puedo poner que sea de control interno. Mi clave interna de mi empresa para esas tazas. Descripción del producto o servicio sí es obligatorio y debe de ser lo más específico posible. Tazas cerámica, color blanco, de 500, no, está muy grande, de 300 mililitros, con dos asas. Unidad de medida, bueno, pues también vamos a ubicar qué unidad de medida tengo la taza. Puede ser por pieza, por unidad, entonces vamos a buscar la de pieza. Pongo la palabra clave y me da las opciones que están relacionadas con pieza. Puedo poner otra palabra clave de unidad de medida, por ejemplo, si fuera algo tela que se mide por metros, bueno, pues aquí está. Puedo poner, por ejemplo, en los servicios, puede ser unidad propiamente de servicio. Entonces, aquí pongo la palabra clave de la unidad de medida del producto o servicio que ven. Descripción de la unidad es también opcional. Es el control interno que yo tengo de descripción de la unidad. Podría ser igualmente pieza. Valor unitario es el precio de venta por cada unidad sin impuestos, antes de impuestos. Y tasa, ¿a qué régimen lo quiero vincular? En este caso lo quiero vincular a personas físicas con actividades empresariales. Pero si esta persona tuviera además ingresos por arrendamiento, pues aquí me aparecería el régimen de arrendamiento y yo podría vincular la tasa a actividad empresarial y profesional y luego dar de alta un servicio de arrendamiento vinculado al régimen de arrendamiento. Le damos clic en agregar y nosotros podemos agregar aquí más y más productos o servicios. Si lo quiero modificar o borrar, bueno, pues hago uso de estos iconos. A lo mejor ya cambié el precio, ya no cuesta 200 pesos, a lo mejor ahorita lo estoy vendiendo en 250, bueno, pues actualizo. Puedo actualizar las entradas de ese producto. Luego vamos a datos del cliente. Y esto también me facilita mucho, sobre todo cuando tengo los mismos clientes cada mes. Nada más que ahorita tenemos que tener mucho cuidado de pedirle al cliente los datos de facturación. Acostumbramos pedir la constancia de situación fiscal, pero la constancia de situación fiscal el cliente no está obligado a dárnoslo. El cliente lo que está obligado a darnos es los datos de facturación que se sacan de la constancia de situación fiscal. Pero si el cliente no nos quiere dar su constancia y lo que nos quiere es dictar los datos, adelante, que nos dicte los datos, como en este caso. Yo no le estoy mostrando la constancia de situación fiscal del cliente, sino que les estoy dictando los datos del cliente. En este caso vamos a hacer la factura a mi nombre. Tengo que poner un RFC válido, un RFC que esté en la lista del SAT. Si yo, por ejemplo, me equivoco aquí y pongo un RFC, si se fijan que modifiqué el 1 por la I, ¿qué me salió de mensaje? El RFC ingresado no se encuentra en la lista de RFCs no cancelados. Es decir, ese RFC no lo voy a poder timbrar. Ah, pues entonces reviso. Ah, pues me equivoqué. Era 1 en vez de I. Y luego pongo el nombre o razón social del cliente.
Aquí también, exactamente como esté en la constancia de situación fiscal o como me lo dicte el cliente. Si el cliente se apellida Ramírez con S, bueno, pues hay que poner Ramírez con S. Porque si yo pongo un nombre que no es exactamente como me lo dicta el cliente o como me lo da el cliente, que no es exactamente como lo tiene el SAT registrado, no voy a poder timbrar ese CFDI. En el caso de personas morales, se pone el nombre de la persona moral sin el tipo de persona moral, es decir, sin el SADCB o sin el SC, sin el SDRL, nada más lo que es la razón social, sin el régimen jurídico de esa persona moral. El código postal de mi cliente. ¿Cuál es el código postal de mi cliente? Pues se lo tengo que preguntar. Si él me da su constancia y situación fiscal, lo saco de la constancia, pero si no me lo da, se lo pregunto. Oye, y necesito poner la dirección y el número de, o sea, la calle y el número de mi cliente. No, basta con poner el código postal del cliente. Y luego, ¿a qué régimen fiscal pertenece mi cliente? ¿De dónde lo voy a sacar? ¿De la constancia de situación fiscal o se lo pregunto a mi cliente? ¿Qué número de, perdón, a qué régimen fiscal quiere su factura o qué régimen fiscal pertenece? ¿Por qué le preguntamos a cuál quiere su factura? Porque puede ser que mi cliente esté en varios regímenes fiscales, puede ser que esté en sueldos, en intereses, en dividendos, en actividad empresarial y profesional y en arrendamiento. Puede ser que una sola persona física esté en todos esos regímenes. Bueno, pues entonces le preguntamos a cuál quiere que le emita la factura. En este caso vamos a seleccionar el de actividad empresarial y profesional, pero ese dato nos lo tiene que dar nuestro cliente. También otro dato que nos tiene que dar nuestro cliente, y ese no viene en la constancia de situación fiscal, es el uso de la factura. ¿Para qué va a usar usted su factura? ¿Qué uso quiere que le pongamos? Y este dato es súper importante. ¿Por qué? Porque si mi cliente me dijo gastos en general y luego le quiere dar otro uso, no le va a servir ya esta factura. A partir del CFDI 4.0, el uso que se manifiesta en el CFDI es el que se le debe dar. Entonces, el uso de la factura, pues también es un catálogo. Le pregunto a mi cliente qué uso le quiere dar y él ya me va a decir qué uso. Los usos más generales son gastos, o los usos más comunes son gastos en general. Y los errores más comunes que yo he visto en los clientes es que piden gastos en general siempre, cuando a veces son adquisiciones de mercancía. ¿Cómo puedo diferenciar gasto en general que adquisiciones de mercancía? Si es algo que compras para venderlo, es adquisición de mercancía. Si es algo que compras para usarlo, es gastos en general. ¿Qué otro tipo de usos puede haber? El uso de nóminas nada más es cuando emito un CFDI para mis trabajadores o para los asimilados. El uso de pagos es cuando emito un recibo electrónico de pago, el CFDI de comprobante de pago. Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios es cuando yo voy a hacer como persona física una deducción personal en mi declaración anual por haber ido con el médico. Y si yo tengo como contribuyente una discapacidad propia, debo de elegir esta forma porque esa discapacidad no tiene tope de deducción. O bien, si es un servicio funerario, elegiría gastos funerales. Si es un donativo, pues elegiría donativo. Ahorita los que vayan, y ojalá que lo hagan, los que vayan a donar para nuestros hermanos de Guerrero, a la Cruz Roja, a Cáritas, bueno, a los organismos donatarios autorizadas, pidan su recibo deducible de impuestos de donativo con el uso de la factura donativos. O bien intereses reales por créditos hipotecarios, aportaciones voluntarias del SAT, primas por seguro de gastos médicos, gastos de transportación escolar obligatoria, depósitos para cuentas de ahorro para planes de pensiones, pagos por servicios educativos. Todos estos, desde honorarios hasta el que estamos señalando ahorita, son deducciones personales que las personas físicas pueden meter en su declaración anual. Adquisición de mercancías es por la mercancía que ustedes van a comprar para vender.
Devoluciones, descuentos o bonificaciones es cuando ustedes van recibieron una devolución o concedieron un descuento. Gastos en general, pues todo lo que tienen que pagar, que no es para vender, como el agua, luz, teléfono, internet, papelería, gasolina, etcétera. Construcciones, cuando adquieren un local comercial, un terreno, o cuando le hacen alguna mejora a alguno de sus locales, terrenos. Mobiliario y equipo de oficina por inversiones, pues compra de escritorios, sillas, equipo de transporte, compra de automóviles, de camionetas, equipo de cómputo, compra de impresoras, dados, troqueles, moldes, comunicaciones telefónicas, satelitales, otra maquinaria y equipo, pues todo lo que es activo fijo. Y sin efectos fiscales sería cuando emitimos una factura y nuestro cliente no le va a dar efecto fiscal porque pues no, nada más la quiere para demostrar la propiedad del bien, pero no le va a dar algún efecto fiscal. Bien, voy a responder esta pregunta porque va relacionada con el momento que estamos ahorita. Dice, si se compra un automóvil en régimen de arrendamiento, ¿qué uso de CFDI se debe solicitar que pongan? Bueno, como en el régimen de arrendamiento no es deducible el automóvil, le tendría que poner sin efectos fiscales. Usted necesita la factura del automóvil para demostrar que es el propietario, pero en el uso es sin efectos fiscales porque usted no podría, en el régimen de arrendamiento, la adquisición de un automóvil no es deducible. Entonces, ahí sería sin efectos fiscales. Bueno, vamos entonces a elegir el de gastos en general para nuestro ejemplo. Y podemos escribir aquí el correo electrónico. Es importante escribirlo porque nosotros, cuando escribimos el correo electrónico y agregamos al cliente, cuando hagamos su factura, le va a llegar automáticamente la factura a mi cliente. Entonces, por eso es importante poner el correo electrónico. Ya tengo aquí entonces registrado un cliente, puedo registrar varios, no hace falta que haga nada más uno, puedo registrar varios. Bien, hay otra pregunta, dice, para una persona física reciclo que compra una moto, ¿qué uso de CFDI le debe poner? Bueno, pues reciclo tampoco puede deducir la adquisición de las motos. Recordemos que reciclo paga conforme a los ingresos y no se le permite ninguna deducción. En ese sentido, la motocicleta no sería deducible para ISR, pero para IVA sí. Es decir, sí puede acreditar el IVA de la motocicleta. Por lo tanto, ahí la recomendación es que sí le ponga en uso de activo, ¿sí? En el uso de equipo de transporte. Bien. No sé si, espero que haya quedado claro por qué el de arrendamiento necesariamente tiene que poner sin efectos fiscales, pero el de reciclo sí tiene que poner el uso de equipo de transporte, porque el de reciclo puede acreditar el IVA de la compra de esa motocicleta, pero el de arrendamiento no puede acreditar el IVA de la compra del automóvil. ¿Un reciclo no puede deducir una renta? No. Reciclo paga conforme a sus ingresos, ISR, sin deducciones. Entonces, reciclo no tiene deducciones, ¿sí? Pero bueno, no es el tema de nuestra sesión. Bueno, entonces, una vez se fijan que ya terminamos de capturar la información básica, podemos capturar información avanzada. ¿Cuál es la que podemos meter ahí? Vamos a poder solicitar que se activen algunos campos opcionales si yo quiero tener más información, sobre todo interna, en mi CFDI. Por ejemplo, si yo quiero manejar un folio interno, una secuencia interna mía, pues le puedo pedir que me la muestre. Si yo quiero ponerle alguna leyenda de condición de pago, como por ejemplo, pago a 30 días, pago a 15 días, lo que yo quiera escribir, le puedo pedir que me habilite esa muestra. También de facturas relacionadas es importante saber dónde lo activo, porque cuando estoy sustituyendo una factura,
no me aparece el nodo de facturas relacionadas por default. Tengo que entrar aquí a configuración avanzada para solicitar que aparezca. Descripción de la unidad, vimos que era un concepto opcional. Bueno, pues lo puedo solicitar que aparezca o que no aparezca. Pagos a cuenta de terceros, también puedo solicitar que aparezca. Y si yo necesito hacer facturas globales porque le vendo a público en general, bueno, pues también aquí es donde debo de habilitar. En esta configuración avanzada también puedo solicitar que complementos de CFDI se agreguen. Puede ser el de leyendas fiscales, el complemento INE para aquellos proveedores que le venden a partidos políticos, el de impuestos locales, por ejemplo, los hoteles que tienen que cobrar el impuesto sobre hospedaje, bueno, pues que se les habilite, aquí es donde se les debe habilitar el complemento. Si yo voy a hacer un CFDI de nómina, tengo que habilitar el complemento o el de pagos en especie. Si quiero hacer un CFDI tipo pago, también tengo que habilitar el complemento. Por ventas a comercio exterior, habilitaría aquí el complemento. Y por carta aporte, es decir, el CFDI que necesite para demostrar la propiedad de la mercancía en tránsito, también lo puedo habilitar aquí. Otra cuestión que puedo habilitar en la configuración avanzada es los importes máximos para determinar un monto límite de facturación. Y puedo habilitar esto para cada tipo de ingreso, para cada tipo de factura. Quiero poner un límite de facturación de 10,000 pesos por ingreso, por egreso, por pago, por nómina. Pero si no quiero, pues no, lo puedo omitir. Y aquí sí le tengo que dar clic en guardar para que queden realizados los cambios. En el anterior, en la configuración básica, cada cambio que iba haciendo iba quedando guardado. Luego, puedo darle clic aquí en configuración de datos del emisor para que aparezca inclusive mi marca comercial en la factura. Entonces aquí le doy clic, aparecen los datos básicos, pero yo puedo poner aquí para que aparezca mi nombre comercial, por ejemplo, lavandería, o a qué vendo tazas, ¿verdad? Serigrafía moderna, o no sé. Y aquí le puedo poner la imagen de mi logotipo para que aparezca mi logotipo en el CFDI. Bueno, le doy clic en guardar. Y todo esto que nos ha tomado bastante tiempo, solamente lo tenemos que hacer una vez. Ya después nos vamos a hacer la factura muy rápido. Le damos clic en generar, nueva factura, y entonces nos va a llevar a este apartado en donde yo voy a poder registrar la factura. Quiero sacar un logotipo. Para que vean cómo en la configuración de datos del emisor, yo aquí puedo bueno, puedo descargar la imagen o mi logotipo y cargarlo aquí para que ya cuando esté la representación impresa de mi CFDI, aparezca mi nombre comercial y mi logotipo. Entonces, esta es otra ventaja de esta nueva versión 4.0 sobre la 3.3, que cuando la hacíamos por internet, en la página del SAT, era muy básica las funciones. Con esta versión nos da más funciones. Bueno, es momento de hacer el ejemplo de emisión de un CFDI. Tengo que ir de izquierda a derecha seleccionando. Primero el régimen fiscal. Verifico que sí sea el régimen fiscal con el que quiero emitir el CFDI. ¿Por qué ya me aparece? Porque hace ratito lo configuramos. Pero si no es sino que quiero otro, basta con seleccionar aquí en estas 3 rayitas
puedo seleccionar algún otro régimen fiscal. El código postal también me aparece por default porque yo ya lo configuré, pero podría solicitar que aquí en las 3 rayitas podía cambiar de código postal. La fecha de emisión me da por default la fecha del día de hoy. Sin embargo, tenemos 72 horas para que el PAC timbre nuestro CFDI. Por lo tanto, podría irme hacia atrás 72 horas para poner una fecha de emisión anterior. Máximo 72 horas. El tipo de factura por default sale ingreso, pero yo puedo aquí elegir otro tipo de factura. Se fijan que aquí no me aparece nómina, porque no configuré que me apareciera nómina. Si yo quiero hacer un CFDI de nómina, tengo que irme a configuración para solicitar que me aparezca el de tipo nómina. Entonces, bueno, aquí por default aparece el de ingreso porque yo así lo configuré. En forma de pago, por default, aparece transferencia porque fue la que yo señalé como favorita hace un rato, pero la puedo cambiar a cualquiera de las otras formas de pago. Y si se fijan, transferencia se vincula con pago en una sola exhibición. Ese candado lo tiene el SAT. Transferencia únicamente se puede vincular con pago en una sola exhibición. Y si yo aquí le cambio de forma de pago y le pongo por definir, automáticamente el método de cambio me lo cambia a pago en parcialidades o diferido. No podría ser, no debe de ser una forma de pago por definir con un método de pago, pago en una sola exhibición. Sí lo puedo cambiar, pero no es correcto. Debe de ser por definir con pago en parcialidades y cualquiera de los otros métodos de pago con pago en una sola exhibición. Tengan mucho cuidado, por favor, con esto, así como de solamente decir la forma de pago, transferencia, cheque, tarjeta, etcétera, cuando en realidad ya les han pagado. En datos generales está peso mexicano, porque es el que yo puse por default, pero podría cambiarlo. Se fijan que todo lo que ya puse por default me va a permitir avanzar mucho más rápido en la captura de mi CFDI. El tipo de cambio no se habilita porque estoy en peso mexicano, se habilitaría si hubiera elegido dólar o cualquier otra unidad monetaria. Serie y folio es para que yo ponga mi número de control interno, que es una de las cosas que acabo de configurar. Condiciones de pago, le puedo poner máximo 15 días, con descuento del 5% si paga en 5 días. Ahí puedo meter la leyenda que yo quiera. Si yo estoy haciendo una factura global, aquí tendría que señalar en la unidad de medida. Gabriel, le respondo en un momentito más para no regresarnos, ¿sí? Ahorita en un momento le respondo. Si yo estoy haciendo una factura global, la publico en general, bueno, pues aquí señalaría. Y en cliente frecuente me aparecen por default el que yo acabo de registrar o este XAXX es público en general. Son aquellas personas a las que no le van a dar efectos fiscales y no tienen RFC. Y XEXX es extranjero, un cliente en el extranjero. Bueno, pues vamos a seleccionar el cliente frecuente. O bien, si no había registrado yo a la persona que quiero hacerle la factura, puedo ponerle en otro y capturar aquí sus datos. No hace falta que lo tenga ya en cliente frecuente. Pero tenerlo en cliente frecuente, pues me facilita la captura. Ya aparece el nombre, razón social, el uso que le va a dar el cliente, el código postal y el régimen fiscal, bueno, lo registro. Se fijan que sí tiene algunos detallitos la página porque el código postal y el régimen fiscal ya lo habíamos capturado, pero pues no lo jaló de lo que ya habíamos capturado anteriormente. En producto y servicio, le damos aquí clic en agregar y nosotros tenemos ya, nada más le estoy dando clic aquí en la página, en donde está en blanco y me sale la propuesta de producto que yo había registrado hace un momento para que no lo tenga que volver a capturar. Esto es muy útil cuando nosotros pues vendemos siempre los mismos productos. Entonces ya aparece aquí la descripción detallada,
la unidad de medida, qué cantidad voy a vender, vamos a ponerle que voy a vender 2, me aparece el valor unitario que yo registré, el importe, si le quiero hacer algún descuento, bueno, pues aquí le ponemos el descuento, y aquí esto también es muy importante en objeto de impuesto, porque aquí las personas se confunden mucho. ¿Cuáles son las opciones? No objeto de impuesto, sí objeto de impuesto, sí objeto inobligado al desglose, sí objeto del impuesto y no causa impuesto. Parece trabalenguas. Cuando causamos IVA, nos metemos a sí objeto de impuesto. Si causamos IVA al 16, al 0, o aún que estemos exentos, es decir, la gran mayoría de los contribuyentes debe de ponerle sí objeto de impuesto. Oye, pero es que yo estoy exento, entonces voy a no objeto. No, te vas a sí objeto. Y luego, aquí mi sugerencia es que no acepten la sugerencia de impuestos y más bien ustedes lo capturen. ¿Qué sugerencia? Tenemos el IVA cobrado. Aquí se fijan que me da dos opciones, o tasa o exento. Fíjense entonces cómo, si ustedes están exentos, lo correcto es elegir esta, sí objeto de impuesto. Porque ¿qué pasa si le pongo un objeto de impuesto? Ya no me permite capturar que estoy exento. Entonces, tengo que elegir sí objeto de impuesto. Entonces, si yo estoy exento porque realizo, por ejemplo, servicios médicos, le tendría que poner aquí clic en exento. Si yo sí causo el impuesto, le pongo aquí en tasa y aquí la base me la pone solita por default y el valor de la tasa yo lo puedo capturar. Por default me sale el 16%. Pero a lo mejor yo estoy vendiendo manzanas que están al 0, bueno, pues ahí le pongo el 0%. Entonces, esta cantidad la puedo modificar. La tasa general es del 16%. Y en el caso de que esté prestando un servicio profesional o arrendamiento, también tendría que capturar aquí la retención de IVA. Le doy clic en tasa, la base me aparece por default, le pongo aquí la retención de IVA, que son las 2/3 partes, es decir, el 10.667, el 10.6667%, y aquí me aparece solito el importe a retener de IVA. En caso de que me tengan que retener ISR, me sigue apareciendo la base y el valor yo lo tengo que poner. En la retención de ISR sería del 10% en el caso de actividades profesionales. Si soy régimen simplificado de confianza, la retención sería del 1.25%. Entonces aquí yo puedo ir cambiando el valor. En este caso estoy vendiendo tasas, por lo tanto no aplica retención de ISR, no aplica retención de IVA porque estamos en régimen, el contribuyente es régimen general. Bueno, entonces el IVA cobrado, ya lo registré, me da oportunidad de capturar IEPS. Los productos que causan IEPS, alcohol, cigarros, juegos de apuesta, etcétera. Bueno, pues aquí tendría que poner el IEPS en caso de que tenga que trasladarlo, bueno, lo tengo que trasladar siempre, pero en caso de que tenga que manifestarlo por separado en el CFDI. Y listo. Aquí me aparece si la opción que habilité en la configuración para señalar a cuenta de terceros y ya, si es un producto de importación que yo estoy vendiendo por primera vez en México, agregaría el pedimento para señalar por qué aduana ingresó esa mercancía, pero cuando yo no soy el importador, pues no hace falta que agregue el pedimento. Le damos clic en guardar y ya aquí se pone la descripción del producto. Tasa, la clave del producto del SAT, la unidad de medida, y ahora sí voy a responder la pregunta que me hacían sobre unidad de medida. Dice, estoy siguiendo los pasos en mi portal y me atoré en la unidad de medida. Bueno, en la unidad de medida nosotros podemos poner una palabra clave, piezas, metros, litros, una palabra clave para que nos ayude a buscar cuál es la unidad de medida que nosotros deseamos elegir. La retención solo se da entre moral física, ¿cierto? Depende de qué tipo de retención. Si estamos hablando de actividades profesionales, sí.
pero si estamos hablando de, por ejemplo, de fletes, ahí sí es persona moral, la persona moral sí retiene IVA en flete. En arrendamiento, sí, nada más es entre persona moral y persona física, Gabriel. Bueno, ya que registramos el producto, podemos darle, si tenemos facturas relacionadas, bueno, pues aquí es el momento de agregar las facturas relacionadas. Si no tenemos facturas relacionadas, no. ¿Cuándo vamos a utilizar facturas relacionadas? Cuando estoy sustituyendo un CFDI o cuando estoy haciendo un CFDI de egreso, de devolución, pues tengo que relacionar a qué factura me están devolviendo o sobre qué factura estoy registrando el descuento. Dice Gabriel, me pide una unidad de medida válida. Bueno, pues seleccione una válida. No podemos poner la unidad de medida que se nos antoje, sino que tenemos que poner una de las del catálogo. Meter una palabra clave nos va a desplegar el catálogo que existe vinculado a esa palabra clave, pero tenemos que elegir la unidad de medida del catálogo. Bueno, ya terminamos entonces de guardar, de hacer nuestro CFDI. Le podemos dar clic en guardar para que nos conserve la información durante 72 horas. O bien le podemos dar clic en vista previa para que nosotros le mandemos ese CFDI al cliente y que nos diga, mire, se fijan cómo ya está aquí el texto, serigrafía moderna, y aquí hubiera aparecido el logotipo. Y que nos diga el cliente, sí, así está bien el CFDI, y ya pásamelo para pagártelo. También podemos, aquí sería sellar ya para emitir el CFDI, o podemos guardarlo como mi factura. Esto es buenísimo porque así ya estamos guardando la plantilla. Y entonces, si es un CFDI que tengo que hacer cada mes, simplemente entro a mi factura y cada mes saco ese mismo CFDI, le cambio lo que tenga que cambiarle, pero ya serían cosas muy pequeñas, y lo timbro. Y aquí también en agregar adenda, bueno, pues es una posibilidad de seleccionar un archivo que también debe de estar en XML con información adicional al CFDI. Vamos a ver la pregunta. Para arrendamiento, no entiendo la pregunta. Me preguntan para arrendamiento, me imagino que es la unidad de medida. Si me pueden preguntar un poquito más, más fluido. Bueno, se fijan que yo ya lo guardé ahí en mi factura. Vamos a suponer que ahorita ya perdí la conexión, me quiero salir y vuelvo a entrar. Puedo ponerle aquí en generar mi factura y aquí me van a aparecer todos los CFDIs que he guardado, que ya tengo listos como plantilla. Entonces, si yo le doy clic aquí en mostrar, me va a aparecer ese CFDI que yo tengo como plantilla. La clave para poder avanzar para arrendamiento, ya. En arrendamiento puede poner unidad de servicio, E48, o puede poner mes. Esas serían las claves. Lo que seguramente pasó es que puso una clave que no es válida para arrendamiento, como por ejemplo pieza, o metros, o litros. Esas unidades de medida no son válidas para arrendamiento. Entonces, para arrendamiento, ¿qué unidad de medida es válida? Unidad de servicio o mes, por ejemplo. Hay otra pregunta que dice, para factura de servicios profesionales, capacitación, ¿se debe agregar IVA, retención de IVA y retención de ISR también, Luis? También retención de ISR. Bueno, aquí es un poquito tardado que la página del SAT cargue la información de mi factura, pero una vez que la carga, ya nada más es cosa de sellar y listo. Bien, voy a aprovechar para revisar la pregunta que dejé sin responder al principio. Dice, ¿qué es lo recomendable si no realicé el CFDI, si me pagaron una renta del mes anterior? Bueno, pues realice el CFDI con forma de pago por definir y realice el recibo electrónico de pago anotando la fecha de pago en que recibió
la renta. Bueno, está tardando un poquito más de lo normal, pero dentro de todo, ahora sí nos ha dejado avanzar bien la página del SAT. Mientras aprovechamos para resolver alguna duda, alguna inquietud que tengan, pues con todo gusto pueden escribirla en el chat o bien pueden hacer uso de la voz para manifestar sus dudas. No sé si los que nos están siguiendo por Facebook también si tienen alguna duda, pues no sé si el equipo de SEDECO me pudiera indicar. Y también pues aprovecho este tiempo para invitarlos allá está. Bueno, aquí está ya entonces, esta es la plantilla que yo cargué de mi factura. La idea es que yo nada más le dé clic aquí en sellar y pueda timbrarla y listo. Puedo hacerle los cambios que yo considere necesarios. Pero quiero ahorita que ustedes vean uno de los errores más comunes. Fíjense, no salió el error. Pero uno de los errores más comunes que tiene esta página es que me señala que tiene un error en los datos del cliente o en los datos de del banco o en los datos de los pesos y nosotros decimos, oye, pero si esa es una factura que timbro cada mes y me dices que hay un error, bueno, pues lo único que necesitamos hacer para solucionar el error es ponernos sobre el rubro que marca el error y volver a elegir la misma opción. No cambiamos de opción, simplemente nos ponemos en el renglón, borramos la opción y la volvemos a elegir esa misma opción y con eso queda solucionado el error. Ahorita lo voy a hacer para que vean cómo se borra y se vuelve a registrar para solucionar el error. Generalmente el error lo pone en peso mexicano, borramos peso mexicano y volvemos a seleccionar peso mexicano. Y luego nos dice que el error está también en gastos en el uso. Borramos el uso y lo volvemos a seleccionar. Y listo, con eso se limpia el error y ya podemos sellar. Para sellar es necesario que tengamos los certificados de sello digital. ¿Cómo se tramitan los certificados de sello digital? En la página del SAT es muy sencillo tramitar, pero ya necesito tener mi firma electrónica avanzada para poder tramitar los certificados de sello digital. Y bien, pues no voy a sellar esta factura porque pues es un ejemplo y no tengo la necesidad de facturar tasas. Así es que pues con esto quedaría la información que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy. Gabriel Ruiz pregunta, ¿es necesario llenar la casilla de cuenta predial de la propiedad a arrendar en un recibo de arrendamiento? Así es, Gabriel. Qué bueno que lo preguntas porque esa casilla es la que más hace falta en los recibos de arrendamiento. Es en la que más nos equivocamos cuando estamos haciendo un recibo de arrendamiento. Sea que estés en el capítulo 3, es decir, ingresos por arrendamiento, o estés en el capítulo 2 de régimen simplificado de confianza como arrendador, es necesario incorporar la clave de cuenta predial. ¿De dónde la podemos sacar? Pues la podemos sacar incluso del recibo de agua, del comprobante del pago del predial que nos da el municipio, de las escrituras, podemos sacarla de muchos lugares. ¿Y qué es lo que busca el SAT con esa información? Pues corroborar que quien está emitiendo el CFDI de renta, de arrendamiento, sea en realidad el propietario del inmueble que está dando en renta. Así es que sí, muchas gracias por la pregunta, Gabriel. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Doctora, yo quisiera hacerle un par de preguntas. Claro que sí, a la orden. Yo he tenido como usted sabe, he tenido ya un par de años problema con mi aseguradora de los gastos médicos. Van un par de años que su factura no me pasa en el SAT. O sea, para mi declaración anual, el SAT no me toma en cuenta su factura. Sé que usted me había comentado en alguna otra ocasión que el 30 de noviembre era la última fecha que ya podíamos como arreglar estas cosas, ¿no? Como para estar en tiempo de que pudiera entrar en tiempo y forma para la declaración del año que entra.
¿qué es lo que tengo que revisar o dónde la puedo revisar o cómo sé si esa factura está correcta? Porque llevo 2 años peleando con esta empresa porque no me parece justo, son facturas de más de 10,000 pesos, que no me parece justo que se paguen y no entre. Claro. Sí, bueno, mire, el 30 de noviembre no es la fecha límite, sino que a partir del 30 de noviembre, por esa fecha, se libera en el SAT un visor. Un Ok. visor tanto de nóminas como de comprobantes recibidos. Entonces, ese visor es útil para que nosotros verifiquemos los FDIs que tenemos recibidos y para verificar que en realidad está correcta la factura. Antes de que se libere ese visor de nóminas, nosotros podemos entrar a nuestro portal para consultar las nóminas, los FDIs, tanto emitidos como recibidos, y verificar entonces la información que está en el CFDI. Y en el caso de CFDIs que queremos usar como deducción personal en nuestra declaración anual, es importantísimo que verifiquemos varias cosas. La primera, pues que nuestros datos estén correctos. Que finalmente con el CFDI 4.0, pues ya no podemos equivocarnos en el RFC, por ejemplo. La segunda, que el uso del CFDI sea un uso relacionado con las deducciones personales, es decir, honorarios médicos, gastos funerarios, prima de seguro de gastos médicos, o sea, que no pongan gastos en general, sino el tipo de deducción que se está haciendo. La tercera, sobre todo en gastos médicos, que la forma de pago esté en forma de pago transferencia, tarjeta, cheque, que no diga forma de pago efectivo y que no diga forma de pago por definir. En caso de que diga forma de pago por definir, tenemos que tener un CFDI de recepción de pagos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que verificar para que nos sirva el CFDI en la declaración anual. O sea, si dice por definir, ¿tienen que entregarme otros FDI? Así es. Ok. Otro CFDI tipo pago, en donde está vinculado el CFDI tipo pago, está vinculado al CFDI de ingreso, y ahí viene la fecha en la que se recibió el pago del CFDI original. Muy bien, muchas gracias. Con gusto. Bien, hay otra pregunta, dice, cuando no soy dueño, pero soy apoderado, ¿de igual forma se pone la cuenta predial? Dado su comentario que debe coincidir con el propietario, sí, sí se tiene que poner la cuenta predial. Ahí lo que el SAT haría, no que lo vaya a hacer de oficio, ¿no? Pero lo que el SAT haría es, cuando verifique que la cuenta predial no pertenece a la persona que está emitiendo el CFDI, pues se preguntará por qué y ya usted dará la justificación de que de que es apoderado. Y por eso emite el CFDI. Luego dice, si se emitió sin reportar la retención de ISR, ¿se tiene alguna solución? Cancelar y sustituir por el CFDI correcto, o bien emitir un CFDI tipo retención, pero pues no es gratuito en la página del SAT. El CFDI tipo retención se tiene que comprar con un proveedor autorizado de facturación. Luego dice, agradecerle si pudiera comentarnos la correcta manera de elaborar una factura global. Pues yo creo que luego hacemos una sesión de factura global, porque la factura global pues nos tomaría otra hora para explicar cómo se hace, porque sí, tiene varias aristas. Entonces, con todo gusto, luego podemos hacer otra sesión sobre factura global. Bien, pues no sé si hay alguna otra duda, maestra. Pregunta en Facebook, ¿no? No, doctora, parece que ya no tenemos más dudas. Ok, perfecto. Ay, bueno, la verdad es que creo que sí tenemos muchas dudas, doctora, de todas maneras. Queremos que se nos resuelvan estos casos, pero bueno, le agradezco toda la información. Mire, ya salió por ahí otra preguntita que dice, ¿la cuenta predial se ingresa sin guiones? Sí, se ingresa con puro dígito. Puro dígito, Gabriel.
Bueno, doctora, entonces le estaremos pidiendo la sesión de la factura global y una sesión práctica para puras preguntas y respuestas que nos ayude aquí a resolver nuestros temas. Ojalá que podamos hacerlo antes de que concluya el año para que todas las personas que nos siguen puedan quedar tranquilas en ese sentido. Por aquí hay otra preguntita de Ney, dice, ¿se hace una sustitución de una factura de abril del hacer una sustitución de una factura de abril del 2020? ¿O se hace una sustitución de una factura de abril 2020? No entiendo la pregunta. No, yo tampoco la entiendo. A ver, que nos digan. Ney, por ahí vuélvenos a escribir tu preguntita. Reyes por ahí le manda muchas felicitaciones por su ponencia. Gracias. ¿Se puede hacer una sustitución de una factura del 2020? Bueno, de que se pueda hacer materialmente, sí se puede hacer, de que sea lo correcto, no, porque justo una de las modificaciones recientes a código es poner un límite temporal para cancelar un CFDI. Entonces, ahorita ya estamos fuera de ese límite temporal, que si bien el criterio de los tribunales ha sido que no debe de establecerse este límite, pues en tanto no se modifique el Código Fiscal de la Federación, pues todavía quedamos como que en estado de incertidumbre de si podemos o no cancelar un CFDI de un año que ya estamos fuera del periodo de cancelación, ¿sí? Pero materialmente sí se puede hacer esa sustitución. Voy. No, maestra. Bueno, maestra, ya la vamos a dejar. Y bueno, solamente queremos concluir esta sesión agradeciéndole su tiempo, el tiempo que nos ha prestado también a través de la UBAC. Muchas gracias a la UBAC. Por aquí los esperamos el próximo año con alguna semanita que también quiera traernos a sus docentes. Por favor, Claro ha sido que muy sí. bueno para Academich. Y aquí tengo de manera física, doctora, su documento del reconocimiento que el gobierno del estado tiene para usted por esta ponencia de la elaboración de un CFDI 4.0. Muchísimas gracias, doctora. Ya por ahí lo tiene en pantalla. Se lo hago llegar en un ratito. Voy a subir por ahí para Santa María y se lo pasamos a dejar. Muchísimas gracias. Y la esperamos pronto por aquí. Claro que sí. Muchísimas gracias. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Estamos en contacto. Hasta pronto. Gracias. De nuevo un abrazo. Gracias. Hasta luego. Michoacán, honestidad y trabajo.